Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Estamos felices en esta mañana porque Dios nos ha regalado un día más. Y no cualquier día, es un día para adorarlo. Es un día para exaltar su nombre. Es un día para poder estar con Él. Mira, yo escuchaba a un hombre de Dios. Yo escuchaba a un hombre de Dios decir. Ay, Dios mío. Yo escuchaba a un hombre de Dios decir. No es lo mismo unción que gloria. Por eso es que a mí no me gusta, no es que no me guste, sino que yo prefiero que sea el Espíritu quien ministre a que sea la carne, que sea el hombre. Y yo decía, wow, Padre, hay algo diferente en mí. Tú sabes, todo el mundo está loco por ir a poner manos, pero yo no. A mí me gusta que sea el Espíritu, que el Espíritu Santo trate con la persona. Y este hombre reveló algo tan poderoso. Este hombre es el profeta Ronnie Oliveira. Es un hombre de Dios increíble, con mucha revelación. Y este hombre decía de que cuando Dios usa al hombre, se llama unción. La unción está sobre el hombre. El hombre está ministrando a través de la unción. Pero cuando es el Espíritu Santo mismo, cuando es la presencia ministrando, es gloria. Hay una diferencia entre unción y gloria. Es preferible que se manifieste la gloria a la unción. Gloria a Dios por los hombres de Dios. Gloria a Dios por la administración. Pero hay una gloria mayor cuando es Dios mismo ministrando a las personas. Entonces, desea que sea Dios quien te ministre. Yo me acuerdo cuando tenía el grupo allá en Hollywood, había un muchacho que decía, yo no quiero ir a la iglesia porque el pastor no me saluda. Y no me saluda y aquello y lo otro. Dígole, pero Pipo, es mejor que te salude el Espíritu Santo. ¿Ve? No importa si te saluda el pastor o te saluda el líder. Ve a buscar el abrazo del Espíritu de Dios. Ese es mi enfoque. Yo siempre iba a la iglesia, no preparándome para que nadie me salude, sino preparándome para recibir lo que el Espíritu Santo tenía para mí. Eso es gloria, señores. Eso no es unción. O sea, tú no estás recibiendo lo que la unción te puede dar. Tú estás recibiendo lo que la gloria te puede dar. Ay, Dios mío, eso merece un aplauso. Mira, es algo sobrenatural cuando tú estás buscando la gloria de Dios y no la unción de un hombre. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar ahí. Mira, hoy voy a hablar sobre el misterio del liderazgo de la sabiduría de Dios. Debo decir de que yo me preparé para otra prédica, que la voy a dar la semana que viene, si Dios quiere. Pero él, el viernes mismo, me puso en mi corazón escribir toda esta prédica para darla hoy. Esta prédica tiene una revelación poderosa. Esta prédica tiene una revelación que si ustedes pueden escribirla y estudiarla, va a ser de mucho poder para ustedes. Amén. Mira, todo en la creación, escuchen esto, todo en la creación tiene su asignación. Tenemos que entender de que tú fuiste creado con una asignación. O sea, no fue por gusto, no fue que tu papá y tu mamá tuvieron una noche de locura y saliste tú y... Mira, tú sabes cuánto yo y mi esposa hemos tratado y todavía no hemos podido tener un niño. O sea, si tú naciste es porque hay un propósito, porque es un milagro. Yo pude ver todo el transcurso, yo nunca lo había experimentado, pero yo lo pude ver. Todo lo que tiene que pasar ese embrión para poder pegarse a la matriz. Es algo sobrenatural. Se ve hasta como si fuera una luz que resplandece así cuando ese embrión se pega a la matriz. Dice que el cuerpo de la mujer rechaza. ¿Por qué? Porque lo ve como una célula que no conoce. Entonces es un esfuerzo grande. Yo diría un milagro. El que tú hayas nacido, hombre, mujer de Dios, es un milagro. Tú tienes que recibir la vida como un milagro. O sea, ¿cuántos corrieron contigo y no lo lograron? Millones. Pero tú lo lograste. ¿Por qué? Porque había una asignación y un propósito en ti. Amén. Tienes que recibirlo. Mira, la asignación y el propósito de la sabiduría es perfeccionar la idea del que lo posee. ¿Ok? Por eso el rey Salomón decía, bienaventurado aquel que posee la sabiduría. ¿Por qué?
porque Él va a hacer algo en ti sobrenatural. La sabiduría. Escucha esto. Provocando así una correcta aplicación del conocimiento y el discernimiento para tomar buenas decisiones, para lograr recibir todo lo que forma parte de nuestro diseño. O sea, la sabiduría, Dios la engendró con un propósito. Y es de que tú puedas a través de ella obtener todo lo que forma parte de tu asignación. Mira cómo el rey David le dice a Salomón, ante cualquier cosa, Dios se te va a manifestar, Salomón. Dios te va a preguntar y te va a decir, ¿qué quieres? Ante cualquier cosa, pide sabiduría. El rey David entendía esto. Él le decía a Salomón, pide sabiduría. ¿Sabe la razón por la cual Salomón pidió la sabiduría? Porque el rey David se lo dijo. Eso está en el Proverbio 4. Él le dice, ante todo, pide sabiduría y conocimiento. Pídelo. Y eso fue, le hizo caso a su padre y pidió la sabiduría y conocimiento. Tú tienes que entender de que aún Dios, antes de hacer cualquier cosa en la creación, engendró la sabiduría. Él aplicó todas las cosas a través de la sabiduría. Entonces tú y yo la necesitamos. Y hoy yo voy a hablarte de la sabiduría que viene de Dios. Porque hay una sabiduría que viene del mundo. Es la astucia de la serpiente. Una sabiduría que nos va a llevar en un camino de destrucción. Vamos un momentico a Proverbios 8, 20 al 21. Mira lo que dice. Por veredas de justicia guiaré. ¿Quién? La sabiduría. Te va a guiar por veredas de justicia. Dice, por en medio de sendas de juicio. Aquellos que piensan de que tú no vas a pasar adversidades. No. Mira cómo Jesús fue llevado por el Espíritu, Señor, al desierto a ser tentado por el diablo. No lo libró, lo llevó. Porque Dios cree en ti. Y Dios cree en mí también. Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Tú viste eso? O sea, la sabiduría va a ser que tú la ames, la desees. El amor tiene que ver con ¿qué? Con sacrificio, con deseo. Dice que tú tienes que buscar más la sabiduría que el oro y que la plata. Dice que para que tú puedas tener tu heredad y que yo llene sus tesoros. ¡Ay, santo! ¿Tú viste eso? La sabiduría va a ser de que tú no solamente obtengas tu heredad, sino que ella va a llenar tus tesoros. En la única escritura que habla sobre la mano izquierda de Dios es de la sabiduría. Dice que su mano derecha tiene vida, la largura de vida está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Nunca habla de la mano izquierda en ninguna parte de las escrituras. Solamente en Proverbios cuando habla de la sabiduría. En su mano izquierda está la riqueza y la honra. Es hasta el 21. Mira, ¿cómo puedo conocer esta sabiduría? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo conocer esta sabiduría? Me está hablando, recuérdate, estoy hablando de ¿qué? De misterio. Y un misterio es algo que tiene que ser revelado. Cuando hay un misterio delante de ti, está oculto al entendimiento. ¿Ok? Eso es lo que es un misterio. Un misterio no es algo que está en secreto. Es algo revelado, pero oculto al entendimiento. Hace falta la revelación. ¿Ok? La revelación abre tus ojos para que tú entiendas el misterio. ¿Cuántos me siguen? Vamos un momentico a Primera de Corintios 1. Vamos un momentico a Primera de Corintios 1, 18 a 21. Mira cómo dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Ve? Cristo es poder y es sabiduría de Dios. Y ahora yo le voy a explicar dónde es que se encuentra esta sabiduría. Porque no la vas a encontrar en el mundo. Hay iglesias que se la han pasado buscando la sabiduría y están ejerciendo una sabiduría incorrecta. Yo te voy a mostrar a través del Espíritu Santo la manera correcta de dirigirte, ¿ve? En este caminar. Porque recuerda, hay 7 espíritus que trabajaron con Jesús. Y si trabajaron con Jesús, van a trabajar conmigo también.
Esto representa el candelabro, ¿ve? Que representa el Espíritu de Dios, y 6 espíritus que trabajan con el Espíritu de Dios. Son ramas del Espíritu de Dios. Mira, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Que dice que es Cristo, es poder y sabiduría. Ahora escucha esto. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y este es Dios hablando, señores. Dice, y desecharé el entendimiento. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Mira cómo Dios, señores, Dios renunció a la sabiduría del mundo. La enloqueció, la apartó para introducirla de él. Por eso hoy Dios te dice, cambia tu mente y toma la mía, la mente de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A dónde está ahora encerrada la sabiduría de Dios? No está en el mundo, no está en el estudio, no está en las cosas que tú puedes obtener, está en el evangelio. Amén, en la predicación. Ahí es donde está la sabiduría. Este texto de las Escrituras me da a entender de que la sabiduría verdadera se da a conocer a través del evangelio. No hay otra fuente. Tenemos que entender de que no hay otra fuente para adquirir la sabiduría que nos va a hacer caminar en el camino correcto. ¿Ok? Ahora, esta sabiduría no la recibe todo el mundo. Yo voy a mostrar un misterio poderoso ahora en estos próximos minutos, y tienen que prestar atención, y si pueden escribirlo, escríbanlo, porque esto es palabra de Dios, es la palabra del Espíritu, revelación, señores. Esto no se está ahora recibiendo casi en ningún lado. Las personas están predicando mucho hasta del conocimiento. Revelación. ¿Ves? La revelación del Espíritu es un camino que es imposible tropezar. Mira, la predicación es poder y la sabiduría de Dios. ¿Ves? La predicación es poder y sabiduría de Dios. Eso es lo que es la predicación. ¿Sí me entiende? Cuando alguien está predicando de las Escrituras, está mostrando poder y sabiduría de Dios. Estoy hablando correctamente. Vamos un momentico a Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Mira, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de Jesús, señores. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. ¿Por el conocimiento de quién? El conocimiento de Jesús. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Ve? No está diciendo a todos, está diciendo a muchos. Pero es por su conocimiento. Hace falta un cambio de mente. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Cambia tu mente. Tiene que haber un cambio de mente. Es necesario. Si no hay un cambio de mente, nosotros no vamos a poder ejercer la sabiduría de Dios, porque es a través de su mente. ¿Conocimiento de quién? De Cristo. Por eso es que tú tienes que ir creciendo en el conocimiento de aquel que te llamó. Ya más o menos van viendo cómo es que funciona. Tienes que soltar tu mente. Las estrategias que tú tienes, suéltala, deja que el Espíritu te guíe. Pero yo no los voy a dejar ahí, los voy a llevar más profundo. A través de su conocimiento viene la justificación. Cuando tú vas entendiendo lo que hizo Jesús, cuando el Espíritu te va revelando qué fue lo que hizo, la cruz, ¿ves? La cruz, lo que es locura para el mundo, es poder para nosotros. ¿Por qué? Porque nos revela la justificación. Es un camino ¿de qué? De salvación, de vida eterna. Ahora escucha esto. ¿Justificación para qué? Yo le puse al Espíritu Santo. ¿Justificación para qué? Para ser engendrados. Ay, Dios mío. Aquí es donde está la clave. Para ser engendrados y así poder obedecer. Tú sabes que nosotros no podemos obedecer a no menos de que seamos engendrados. Wow.
Tú puedes ser creación. Por eso tú puedes ver cómo el pueblo de Israel recibió leyes, recibió mandamientos, lo recibió todo y todavía desobedecía. ¿Por qué? Porque eran creación, no eran hijos. No habían sido engendrados. Porque para tú poder ser engendrado por Dios necesitas la justificación. Y la justificación la traía Jesús. Pero los míos vine y los míos me rechazaron, me desecharon. Desecharon la justificación para ser hijos, para poder entrar en la obediencia que está hablando Dios. Déjame seguir. Dice, Romanos 8:7 dice que los designios de la naturaleza caída, que es la carne, son enemistad contra Dios. ¿Ok? O sea, la enemistad, ¿dónde está? En esta carne. La sabiduría del mundo es aplicada ¿a quién? A la carne. Por eso hay que enloquecer. Dios le enloqueció. Pero la que viene de lo alto, ¿ves? La sabiduría que viene de Dios, viene al Espíritu. Entonces esa sabiduría te dice a ti de que tú tienes que hacerte débil. Cuando la sabiduría del mundo te dice tienes que hacerte fuerte. No sé si me entiendes. De la manera que tú tienes que hacer las cosas es que tú tienes que caer la pedra a ese hombre. Tú tienes que matar esto, tú tienes que robarle el trabajo al otro. Esa es la sabiduría del mundo. Enseñorearse, señores. Porque yo lo que necesito es más dinero. Necesito 3, 4 trabajos para poder soportar. Mas sin embargo el Espíritu Santo te dice, no, lo que tienes que hacer es diezmar. Lo que tienes que hacer es entregar la semilla. Porque cuando tú entregas la semilla, entonces esa semilla va a producir sabiduría de lo alto. Pero en la mente natural es locura. No lo puede entender. Entonces cuando tú te guías por la sabiduría del mundo, no puedes obtener nada del cielo. Tú necesitas guiarte por la sabiduría que viene de lo alto. Que es una sabiduría pura. Pero es locura para la carne. Por eso hace falta un cambio de mente, desconectarte de ti. Ay, Dios mío. Mira, esta palabra designio significa propósito. ¿Ves? El propósito, el plan, la intención o el proyecto que alguien ha decidido llevar a cabo. Mira cómo el designio de la carne, el propósito, ¿ves? El plan es que haya enemistad con el Espíritu. Por eso tú puedes ver como aún desde los púlpitos hay enemistad. Gente que se levantan contra otros. Señor, tu lucha no es contra carne ni contra sangre. Son principados, son potestades, son gobernadores que operan en los lugares celestes. ¿Ves? Que vienen a tu mente. No es el vecino. No es la persona. Apártate de ahí. Yeah. Así es. Ahora escucha esto. La razón por la cual yo necesito la sabiduría de Dios es para poder obedecer a Dios. Ay, mi madre. No hay manera, hoy yo te lo digo desde este púlpito, no hay manera que tú puedas obedecer a Dios sin su sabiduría. No hay manera. Mira cómo Salomón le dijo, yo necesito tu sabiduría para poder guiar el pueblo por el cual tú me has puesto delante de él como rey. Cuando tú te dejas guiar por tu propia sabiduría, va a pasar como el rey Saúl. Que vas a tratar de agradar a los hombres. Y agradando a los hombres vas a desagradar a Dios. Sabiduría de mundo. Mira cómo por mucho tiempo traté de agradar al hombre en mi trabajo. Hacía un trabajo con el... Mira, Dios no lo permitió. Porque si yo agradara al hombre, el hombre me hubiera edificado. Pero lo que Dios edifica, el hombre lo rechaza. Y lo que el hombre edifica, pues Dios lo rechaza. Porque Dios no comparte su gloria. So, si tú has sido rechazada desde niño, entiende de que hay propósito en ti. Porque Dios te está edificando. Eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. He sido yo quien no ha permitido de que el hombre te dé ningún tipo de gloria. Sino que te rechace. Oh, se ve mal. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Acaso tú la tienes cogida conmigo? No. Es que yo te estoy edificando. Y cuando yo te estoy edificando, nadie puede poner las manos. Tengo que ser yo. Pero hay un qué, hay un plan, hay un propósito, hay algo diferente. Mira cómo ni el padre escogió a David, pero Dios lo escogió. Ay, mi madre. Nadie sabía lo que David estaba haciendo, señores, derrotando leones y osos, luchando guerras.
que nadie veía. Las guerras de Saúl todo el mundo las veía. Wow, y derrotó a fulano, y derrotó a Mengano, y mira, tremendo rey, mira qué alto es, con su hombro le pasa a todos los que son de Pen. Era desechado por Dios. Escogió un chiquitico rubiecito, y con ese chiquitico rubiecito hizo estragos hasta el sol de hoy. Porque hay una diferencia entre lo que Dios escoge. Yo le llamo la unción del cuerno. Ay, mi madre. No la unción de la redoma. Cuando hay una unción de redoma, es la unción que es diseño del hombre. La redoma fue algo formado por un hombre, pero el cuerno no. El cuerno fue algo formado por Dios. Hubieron 2 reyes solamente que fueron ungidos con un cuerno. Fue David y Salomón. David y Salomón. ¿Por qué? Porque esa es la unción que da Dios. Yo me estoy preparando para un mensaje poderoso, que voy a hablar un poquito más profundo de eso. Vamos un momentico a Ezequiel. Vamos un momentico a Ezequiel 36. Ezequiel 36. 36, 27. Mira lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, este es Dios hablando, dice, yo voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongas por obra. O sea, es imposible de que tú guardes sus estatutos, de que tú guardes sus preceptos y los pongas por obra sin el Espíritu de Dios, sin la mano de Jehová, sin que sea la sabiduría de Dios guiándote. Es imposible. Mira cómo aquí está, lo voy a volver a repetir. Y pondré, Dios va a poner dentro de vosotros mi espíritu. Hablando con mayúscula, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira cómo hay dos eventos que van de la mano. ¿Ves? Está cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué cosa representa Egipto? Simboliza el pecado. Simbólicamente, señores. Era una simbología de lo que iba a acontecer en Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó? Saca al pueblo de Israel de Egipto, simbolizando lo que es la destrucción del pecado, sacándolo del pecado. Y cuando a los 50 días entra en el monte Sinaí y recibe la ley en piedras. ¿Ok? Esto representando su corazón. El corazón del hombre era ¿qué? Representaba un corazón endurecido de piedra. Entonces esa ley no la podían cumplir, aunque la tenían. Tenían la ley, tenían los mandamientos, tenían profetas, lo tenían todo, pero no podían cumplir nada. Por eso Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago por el pecado que mora en mí. Pero cuando viene Jesucristo y es sacrificado y al tercer día resucita, en el día de Pentecostés que representa 50, en el 50 días reciben el Espíritu Santo. ¿Qué representa esto? La ley de Dios escrita en los corazones de carne, no en las tablas de piedra. Son 2 eventos que van de la mano. Es la respuesta, ay Dios mío, la respuesta de Dios para su pueblo, para sus hijos. Ahora, una vez recibimos el Espíritu Santo y somos hijos engendrados por Dios, podemos recibir su sabiduría, podemos recibir su conocimiento, podemos recibir todo lo que el Padre tiene preservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ay, mi madre, ¿quién recibe esto? Por Dios. Ahora entiendo que para obtener esta sabiduría tengo que ser engendrado por Dios, no creado. ¿Por qué, Gerín? Porque a través de la sabiduría del mundo entra la confusión. Porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Dios no opera nada. Dios no operó. Escucha esto. Le voy a decir algo bien poderoso. Dios no operó nada en la creación sin antes engendrar la sabiduría. Hay una diferencia entre crear y engendrar. Hay una diferencia. Por eso Adán fue creado y cayó, pero Jesús fue engendrado. Ay, mi madre. Espérate, déjame no adelantarme. Vamos a Proverbios 8. Vamos un momentico a Proverbios 8.
Vamos otra vez a Proverbios 8, 22 al 30. Mira lo que dice. Jehová me poseía en el principio. Esta es la sabiduría hablando, ¿ok? La sabiduría está diciendo, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de que él hiciera nada. Eternamente tuvo el principado, dice, desde el principio, antes de la tierra. Mira cómo está hablando desde que antes que Dios hiciera nada. Ya Dios la poseía. Dice, antes de los abismos fui engendrada. No está diciendo fui creada. ¿Ok? Y esto tiene algo bien profundo. Dice, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Mira, la sabiduría está trabajando con Dios, señores, ordenándote a ti, haciendo todas esas divisiones. Cada vez que te dice, oye, suelta esa amistad, es la sabiduría de Dios hablando contigo. Mira, hasta el 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Vamos a dejarlo ahí. Esta palabra engendrar en hebreo es la palabra yalad y significa dar a luz. ¿Ok? Mira cómo cuando Dios formó al hombre, sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Yo creo, esto no lo quiero hacer como doctrina, pero yo creo de que hubieron dos creaciones. Estaba la creación perfecta, representando a Lucero y la tercera parte de los ángeles que cayeron, y estaba la creación buena, que éramos nosotros. Estas dos creaciones cayeron, pero había un segmento que fue engendrado, porque lo que es engendrado no puede caer, porque tiene la simiente santa. Amén. Amén. O sea, como lo que Dios engendra, lo engendra a través de su espíritu, pero lo que crea lo hace a través de su palabra. Son dos cosas diferentes. Por eso nosotros somos engendrados ahora por el espíritu. No somos hijos si el espíritu no está en nosotros. Vamos a llevarlos a algún lado. En el contexto bíblico es muy importante no confundir engendrar con crear. Yalad implica traer descendencia. Mira cómo Jesús lo que vino a traer fue ¿qué? Descendencia. Por eso Adán fue creado, pero Dios no creó más. Sino que Adán engendró. Trajo descendencia. Pero esa descendencia estaba corrupta. Era una descendencia de pecado. Pero Jesús fue engendrado. Y cuando Él muere y resucita, engendra a todo aquel que cree por el Espíritu Santo. Todos los que hemos sido engendrados por Adán, ahora tenemos que renunciar a Adán para aceptar ser engendrados por Cristo a través de su Espíritu. Sobrenaturalmente. ¿Ve? Yalad implica traer descendencia a la existencia de la misma especie. ¿Tuviste eso? Por eso hay un nuevo diseño. Por eso hay un nuevo soplo. Por eso el mundo no te conoce. Por eso es que es tan difícil levantar la obra de Dios. Porque el mundo no entiende, necesita la sabiduría de Dios para que esto no sea locura, sino poder. ¿Cómo puede algo tener dos extremos tan diferentes? Dice que la predicación o la cruz, ¿ve? o lo que nosotros hablamos es locura y es poder. ¿Cómo puede haber dos algo tan separado, locura y poder? Hay tantas personas sentadas en la iglesia y cuando le están hablando lo sienten como locura, no como poder. Porque hace falta la sabiduría de Dios para interpretar el mensaje. Por eso el pecado pasó a todos los hombres, porque Dios creó a un solo hombre que fue Adán y los demás fueron engendrados por él.
por Adán. El verbo hebreo para crear es bara, un término reservado exclusivamente para la obra de Dios. Mira, la creación, lo que es creación, ese verbo, esa acción solamente proviene de parte de Dios. Es su palabra, cuando Él habla, Él crea. Por eso Dios no te va a hablar dos veces, porque si no hubieran dos espíritus trabajando contigo. Él te va a mandar una sola palabra y tú tienes que creer esa palabra a través de la fe. Esa palabra va a trabajar contigo y va a producir algo. Dentro de la creación está lo que Dios creó y lo que engendró. Dios crea con su palabra, pero engendra con su espíritu. ¿Ves? Ahí hay dos cosas diferentes. La palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. ¿Ves? El verbo se hizo carne. La palabra. Pero necesitaba el espíritu. O sea, por eso tú recibes una palabra. Mira, te voy a decir una revelación poderosa. Dios, a través del arcángel Miguel, o Gabriel, perdón, el ángel Gabriel, le habla a María y le dice a María: bienaventurada eres. Dios te escogió y va a engendrar en tu vientre al Salvador del mundo. Eso fue una palabra. Ella tuvo que recibir esa palabra, creerla, aceptarla. Y entonces el Espíritu vino y engendró. ¿Engendró qué? Engendró la semilla. Pero esa semilla, dice Jesús, tenía que caer en tierra y morir para producir. Entonces ahora hay un árbol nuevo, que es Jesucristo, donde nosotros somos inyectados. Israel mismo tiene que aceptarlo, señores. Israel mismo tiene que aceptarlo. Porque eso es el diseño de hijo, no de creación. Ahora nosotros somos engendrados por Dios, no creados por Dios, para recibir todas sus promesas. La razón por la cual no podemos recibir ninguna de sus promesas es porque éramos creación. Pero cuando nosotros pasamos de creación a hijo, ahora tenemos acceso, capacidad por el Espíritu Santo. Escucha esto. Mira cómo Lucero Dios lo creó, no lo engendró. Ahora yo entiendo el porqué de la caída. Ahora yo entiendo. Ahora me hace sentido el porqué un ángel o un querubín perfecto pudo caer y llevarse la tercera parte. ¿Por qué? Porque no fue engendrado, fue creado. Entonces la caída está en la creación, no en ser engendrado. Por eso Dios tuvo que a través del Espíritu engendrarnos. Y ahora a través de ser engendrado es imposible caer. Estoy hablando en la redención. ¿Ok? Todavía estamos sujetos a este cuerpo, ¿entiendes? Pecaminoso. Donde, por eso es que Dios quitó el pecado de en medio. Por eso es que dice la Escritura de que el pecado no es más la condenación, sino que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. No quieren ser engendrados, quieren ser creación. Ahí está la condenación. Pero aquel que es engendrado, aunque tú cometas el error, hay arrepentimiento. Por eso es que estamos en lo que es la gracia de Dios. Estamos caminando en las nuevas misericordias, las misericordias firmes a David. Es algo bien poderoso que lo entienda. Mira cómo Lucero no fue creado, sino no fue engendrado. Él no es linaje de Dios, sino creación de Dios. ¿Ves? Cuando tú eres engendrado por Dios, vienes a ser linaje de Dios. Por eso es que dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Ves cómo habla? Linaje de Dios. Lucero no fue linaje de Dios. Adán no fue linaje de Dios, fue creación. Son dos términos diferentes. Lo que es linaje de Dios no perece, sino que permanece. Amén. Lo que es linaje de Dios permanece. Por eso Jesús permaneció. Porque es linaje de Dios. Vamos un momentico a Ezequiel 28. 13. Vamos a Ezequiel 28, 13. Mira cómo le dice a Lucero: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornilio, de pasio, jaspe,
crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carbulo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿En el día que fuiste engendrado? No, en el día de tu creación. Entonces tú tienes que entender de que la caída, no importa qué tan perfecto tú seas, la caída está en ser creación. Tú necesitas ser engendrado por el Espíritu. Mira, la Biblia dice en Ezequiel 28:12, vamos un momentico al 12, que Lucero era lleno de sabiduría. Vamos un momentico, mira, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Era qué? Era lleno. Por eso tú puedes ver cómo el Espíritu venía y llenaba a una persona. No entraba en ella. No formaba parte. Porque eran creación. Eso vino a pasar después de Jesús. Ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace ¿qué? Linaje de Dios. ¿Por qué? Porque somos engendrados por Dios. Hay una diferencia. No somos llenos. Por eso Lucero, ¿ve? Era lleno. Él necesitaba una y otra vez llenarse, porque se vaciaba. Todo lo que está lleno, eventualmente se vacía. Aquí está diciendo las Escrituras que él era lleno de sabiduría. Pero esa sabiduría, él se vació de ella. ¿Ok? Y ahora se corrompió la sabiduría. La sabiduría de creación, señores. Por eso Dios está manifestando la sabiduría de Él. No la sabiduría que le entregó a la creación. Porque la creación se manifiesta en una sabiduría. ¿Ves? Está la sabiduría de los ángeles, está la sabiduría de los hombres. Por eso tú puedes ver cómo los ángeles empezaron a infundir la sabiduría de ellos, que eran de guerra y todas esas cosas. Enseñaron a los hombres a hacer la espada y todo lo que habla ciertos libros, ¿entiendes? De teología y cosas, que habla sobre ¿qué? Sobre una sabiduría corrompida, de destrucción. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de lo alto tiene una esencia diferente. La sabiduría de lo alto es la que te dice a ti, humíllate. Cuando la sabiduría del mundo te dice, no, ¿por qué tienes que humillarte? Tú no cometiste ningún error, pero la sabiduría de Dios te dice, humíllate, porque el que se humilla va a ser exaltado, pero más el que sea activo va a ser humillado. Entonces Dios te está diciendo a ti, yo quiero exaltarte, pero es a través de la humillación. Mira cómo la humillación de Jesús lo exaltó al trono. Ay, Dios mío. Mira, Adán fue creado, en cambio Jesús fue ¿qué? Engendrado. Y aquí se ve que quien lo engendró es el Espíritu, no la palabra. Mira cómo la palabra viene ¿a quién? Viene a María. María acepta la palabra y dice que se haga conmigo la voluntad de Dios. Y el Espíritu engendra a Jesús. ¿Tú viste eso? Así es como funciona, señores. Lo que es creado está expuesto a desobedecer. Lo que es engendrado no. Por eso a través de Jesús nosotros los que hemos recibido fuimos engendrados por Dios para obedecer. ¿Para qué es que yo soy engendrado? Para obedecer. Es imposible obedecer a Dios si no soy engendrado. Vamos un momentico a Juan, al libro de Juan. Vamos un momentico al libro de Juan. Juan 1, 12 y 13. Mira esto. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Tuviste eso? Vamos a leer desde el 12. Mas a todos los que le recibieron ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio qué? Potestad. Le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo, Gerin? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. ¿Ve? El ser engendrado es el que te hace calificado para entrar en el camino y ser guiado por el Espíritu. Esa es la manera correcta. Mira, esta sabiduría no viene a todo el mundo, sino a los que son engendrados por Dios. Una vez entramos en el nuevo diseño donde se va a perfeccionar nuestra obediencia, ¿a través de qué? De la sabiduría.
inteligencia y la ciencia de Dios, o sea, la mente de Dios, estaremos calificados para el liderazgo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas veces no somos calificados para ser guiados por el Espíritu Santo? No porque el Espíritu no esté ahí, es porque estamos desconectados de su sabiduría. Estamos ejerciendo la sabiduría del mundo, y en la sabiduría del mundo Dios no opera. Aunque nosotros hayamos confesado a Jesús, aunque tenemos las herramientas, ¿ves? Como el pueblo de Israel, que tenía todas las herramientas que tenían tabernáculo, tenían todo, pero no podían hacer la voluntad de Dios porque necesitaban el Espíritu Santo. Necesitaban, no que el Espíritu Santo los llenara, necesitaban lo que Jesús entregó, que fue la justificación para recibir al Espíritu Santo. Y una vez recibieron al Espíritu Santo, salieron de creación a hijo. Y una vez siendo hijos, podían moverse a través de la ¿qué? A través de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo podemos perfeccionar nuestra obediencia? ¿De qué manera? A través de la sabiduría verdadera, no la del mundo. Vamos un momentico a Proverbios 3, del 13 al 20. Vamos un momentico a Proverbios 3. Del 13 al 20. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro refinado. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Todo lo que tú puedas desear no se compara a la sabiduría de Dios. Lo que viene a través de su mente, lo que viene a través de que cuando tú te desconectas de tu mente. Mira, largura de días está en su mano derecha. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos ¿qué? Deleitosos. Y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Viste eso? Con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia, ¿ves? Afirmó los cielos. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Mira, tú tienes que entender de que aún la tierra necesita la lluvia que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque sin esa lluvia se seca. Esa lluvia representa la sabiduría. Es el diseño de Dios. Necesita la luna, el sol, las estrellas, todo el diseño de Dios lo necesita la tierra. Entonces, ¿cómo tú no vas a necesitar el diseño de Dios? Necesitamos todo el diseño de Dios, porque de esa manera vamos a poder florecer. Vamos a poder ser ¿qué? Diferentes al mundo. Cuando tú aplicas la sabiduría de Dios, entonces tú vas a poder caminar en la justicia que Dios está poniendo delante de ti, para que tú accedas a todo lo que tiene diseñado para ti. Es imposible moverse en el camino correcto sin la sabiduría de Dios, sin el Espíritu Santo, sin los 7 espíritus que representan el candelabro que están en el lugar santo. ¿Dónde está el lugar santo? En tu alma. El lugar santísimo representa el Espíritu. Están los panes sin levadura y el candelabro. Esas llamas de fuego están prendidas todo el tiempo, 24/7. Eso representa estos espíritus, los 7 espíritus que operaron con Dios, con Jesús, perdón. A través de la sabiduría verdadera, no la del mundo. Espérate, eso ya lo leía. Mira, la sabiduría del mundo no puede obedecer a Dios porque obedece al diablo. ¿Tú viste eso? ¿Por qué Dios? Mira cómo le dice, terrenal y diabólica. ¿Quién es el diablo? La serpiente. Fue lo que Satanás le entregó a Eva. Por eso tú puedes ver que en el libro de los Proverbios habla de la sabiduría y la mujer ramera. Esa mujer ramera representa, ¿qué? La sabiduría corrompida. ¿Por qué se compara la sabiduría con la mujer ramera? Porque la mujer ramera representa aquella que puede desviar el corazón del hombre. Entonces por eso es que la compara con la sabiduría del mundo, porque desvía el corazón. Dice que sus caminos no los puedes entender. Ay, Dios mío. Los caminos de la mujer ramera
Dice, no lo puedes entender. Una vez tú entras en ese camino, eres desviado y destruido. Está hablando de la sabiduría del mundo, señores. No está hablando de una mujer. Porque la comparación es entre la sabiduría de Dios y la ramera, que representa la sabiduría del mundo, la que se apartó de Dios para destruir su creación. Señores, con sabiduría destruyó la creación. La astucia, más bien, la astucia de la serpiente es una sabiduría corrompida. Eso está en Santiago 3, del 13 al 18. Está hablando de eso. Mira, en Proverbios 8, del 18 al 21, se ve el liderazgo de la sabiduría y sus beneficios. Vamos un momentico ahí a Proverbios 8. Vuelvo otra vez a Proverbios 8. Vamos al 18 al 21, porque yo necesito que tú recibas esta palabra. Dile, yo recibo esta palabra. Mira, del 18 al 21, la riqueza y la honra están, ¿qué? Con ella. Ella dice, están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Este es el liderazgo de la sabiduría, señores. Mira cómo está hablando. Yo quiero ayudarte, pero tú no te dejas. Mira, y mi redito o redito viene siendo como ella quiere darte. No me sale la palabra ahora. Mejor es que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Tú viste eso? Ella es quien hace de que llenar tus tesoros. Cuando tú la aplicas, cuando tú te dejas guiar. Así es como se tiene que mover el hombre y la mujer de Dios. Mira, un entendimiento que debo tener es que existe una sana sabiduría y una corrompida. Yo tengo que entender eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo entiendo de que hay una sabiduría corrompida, me hace buscar la sabiduría verdadera. ¿Cómo es que yo obtengo esa sabiduría? A través del Evangelio, a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De que fuiste engendrado. ¿Para qué? Para buenas obras. Las obras de corrupción de este mundo te separan. Es una sabiduría de mundo. Tú no puedes coger y tomar ventaja. Tú no puedes coger y llegar al trabajo y quitarle el trabajo a la otra persona. Tú siempre tienes que pensar en tu prójimo. ¿Cómo yo puedo guardar su corazón? ¿De qué manera? Espíritu Santo, guíame para yo ser mejor persona. Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser mejor esposo? Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo ser mejor hijo, mejor padre? Espíritu Santo, ¿cómo puedo? Enséñame a arrepentirme, Espíritu de Dios. Enséñame a aplicar la sabiduría de lo alto, una sabiduría pura. Ahora, ¿quién da la sana sabiduría? ¿Quién? Vamos a Proverbios 2. Vamos un momentico a Proverbios 2. Todo está en las escrituras, señores, todo. Este es nuestro manual. Mira, Proverbios 2, 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Y hallaréis, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Tuviste eso? Él provee de sana, mira, él provee de sana sabiduría a los ¿quién? A los que se desvían, a los rectos. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar un camino recto, empiezas tú a entrar en la sabiduría de Dios, porque Dios lo va a hacer. Escucha, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Es escudo a quién? A los que caminan rectamente. No los que caminan en injusticia. No los que caminan haciendo lo que les da la gana. No aquellos que viven blasfemiando y hablando. No, los rectos de corazón. Amén. Los que mantienen la integridad. Ay, Dios mío. Amén. Es el que guarda las veredas del juicio. ¿Ve? Y preserva el camino de su santo. Ay, Dios mío. Dios, señores, va a preservar tu camino mientras tú camines en rectitud. Cuando tu corazón se desvía, apartaste la sabiduría, apartaste la mano extendida de Dios sobre tu vida. Te volviste impío. Mira, voy a hablar de 7 ramas o columnas de la sabiduría. Vamos un momentico a Proverbios 9.
porque esto es algo bien poderoso, que lo entiendas. Proverbios 9, del 1 al 6. Mira lo que dice. Aquí dice la sabiduría y la mujer insensata. ¿Viste eso? La sabiduría y ¿quién? Y la mujer insensata. ¿Por qué se compara la sabiduría con una mujer? Con la mujer insensata. Porque representa la sabiduría del mundo. Escucha. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hoy yo voy a hablarle de esas 7 columnas para los que tomen nota. Dice, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice, a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. El pan que representa la palabra, el vino que representa la unción, ¿ok? O la sabiduría. Dice, dejad la simpleza y vivid, dejad. Eres tú quien lo deja, eres tú quien te aparta, eres tú quien decides. ¿Ves? Dice, dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Él te está diciendo, deja el camino incorrupto y camina por la inteligencia. Yo te voy a ayudar. Mira, las columnas se apoyan. ¿Cuántos lo saben? Las columnas se apoyan la una a la otra, aliviando así la carga o el peso de una estructura. Ay, Dios mío. ¿Tú viste lo que representan las columnas? 7 columnas. Hay 7 columnas que van a sostener este ministerio, el ministerio de la sabiduría. Y eso es lo que estoy a punto de darte. Ahora, las ramas le dan balance al árbol para sostenerlo firme. ¿Tú viste? Hay una diferencia entre ramas, por eso tú puedes ver de que si una rama crece demasiado, desbalance el árbol. No estoy hablando de competencia, estoy hablando de ayudarnos los unos a los otros para llegar a una meta. A mí me encanta cuando hay carreras de maratón y alguien cae, la otra persona se puede parar y levantarlo y ayudarlo a seguir corriendo. Eso es lo que tenemos que hacer, señores. Amén. Te caíste, ayuda a levantar a ese hombre, no tomes ventaja. Oh, se cayó, ahora yo puedo tomar ventaja por delante de él. Eso no funciona. No con Dios. Dios conoce el corazón. No es competencia. Amén. Es maratón. Mira, número 1. Voy a hablar de 7 columnas de la sabiduría. Número 1, cordura. La cordura es la columna número 1 de la sabiduría. Ahora, escucha esto. La cordura es la capacidad. Subraya esa palabra, capacidad. Porque te voy a decir qué significa la capacidad. Mira, la cordura es la capacidad de pensar y actuar con sensatez. Es una capacidad que te da la sabiduría. Es una columna para tu vida. Mira, prudencia, ¿ves? Actuar con sensatez, con prudencia y con equilibrio mental. ¿Ves? Mira cómo hace que tu mente haya un equilibrio. Wow. Como que tú puedas sostener las dos cosas. Tanto el error, ¿me entiendes? Tú lo sostienes, tú haces un equilibrio entre las cosas que pasan. Eso lo hace esta capacidad, la cordura. Ahora, la sensatez es la cualidad, ¿ves? No capacidad, es cualidad de actuar y pensar con prudencia, buen juicio y madurez. Escucha esto. Te voy a buscar qué significa capacidad y cualidad. Mira, capacidad es el potencial, ¿ves? O la habilidad que posee una persona para realizar una tarea. ¿Qué cosa es? Es un talento. Esto es lo que es una capacidad. Es un talento que tú recibes ¿de quién? De este espíritu, de la sabiduría. Recibes un talento para poder ¿qué? Mostrar frutos correctos. Sin este talento no vas a poder funcionar correctamente. Ahora, cualidad es el rango o característica que distinguen a una persona, definiendo su modo de ser. Ese es el género de la persona. ¿Qué representa el género? No la naturaleza. El género es del árbol que tú estás conectado. ¿Ves? Por eso es que Jesús decía, un árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Por qué? Por el género. Porque es un árbol bueno. Okay. Tú no puedes ser bueno y malo a la misma vez. Hay un género que se manifiesta en ti.
Ahora el género tú lo puedes cambiar, no la naturaleza. Por eso por naturaleza estábamos nosotros sujetos al árbol de ¿qué? De desobediencia. Y fuimos desarraigados, porque Dios no puede cambiar la naturaleza, pero sí el género. Y fuimos inyectados en la vid verdadera. Ay, para dar frutos verdaderos. Escucha. Número 2, prudencia. Esta es otra columna de la sabiduría. Ahora, la prudencia es la virtud. ¿Ves? Esa es otra palabra, virtud, de actuar con moderación, cautela y reflexión. La prudencia. La prudencia es la que te dice a ti, Gary, pasa por alto la ofensa. Gary, no te defiendas. Es la prudencia. Pero no la prudencia del mundo. Por eso es que dice, no te hagas prudente en tu propia opinión, sino que agarra la prudencia que viene de ¿quién? De la mente de Dios. Porque esa prudencia es la que te va a hablar a ti correctamente para que haga las cosas correctas. Hay prudentes que son ¿qué? Que son sabios en su propia opinión y lo que hacen es enseñorearse, sabiduría del mundo. Ahora, escucha esto. ¿Qué significa virtud? Virtud es una cualidad positiva. ¿Tú viste lo que es una virtud? Es una cualidad positiva que se ejerce de manera habitual para hacer el bien. Es el fruto. La virtud es el fruto. El fruto que tú muestres revela el árbol por el cual tú estás conectado. Vamos a seguir. Número 3, la inteligencia. Estos son columnas de la sabiduría. La inteligencia es la capacidad. ¿Qué cosa es la capacidad? Lo que había dicho, ¿qué cosa es la capacidad? La capacidad representa el talento. Dice, la inteligencia es la capacidad mental general para razonar. Es el talento que el Espíritu de Sabiduría me ha dado para yo poder razonar, planificar, resolver problemas, comprender ideas complejas, ¿ve? Aprender rápidamente y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Ve? Esta capacidad viene ¿de quién? De la inteligencia que te da la sabiduría. Ahora, 4, discreción. La discreción es la virtud. ¿Ves? Es una virtud, es un fruto que te hace prudente. Mira cómo todo se enlaza. Si tú te puedes mirar, tú puedes ver cómo esa estructura está balanceada por estas columnas. Cuando una empieza a debilitarse, la otra lo sostiene. Mira, la discreción es la virtud que te hace prudente, que te da sensatez y tacto para hablar y actuar. Es una columna. Cuando tú te dejas guiar por la sabiduría de Dios, entonces la inteligencia va a trabajar contigo, va a trabajar también contigo el consejo, va a trabajar contigo tantas cosas que Dios tiene para ti. Pero tienes que estar conectado con la sabiduría que viene de lo alto. Ahora 5, obediencia. Necesita obediencia. Es otra columna. ¿Ves? La obediencia es la actitud. Es una actitud. Ahora vamos a ver qué significa actitud. Y proceso de acatar instrucciones. ¿Ves? Es la actitud. Es yo disponer mi actitud. Una actitud correcta para poder ser liderado correctamente. Amén. Cumplir normas. ¿Ves? Cumplir normas. O someterse a la voluntad de una autoridad. La autoridad que Dios ha puesto, cuando esa autoridad te habla, esta columna va a ayudarte a poder ¿qué? Alinearte a lo que te está hablando. Vamos a ver qué cosa es actitud. Mira, actitud es la disposición mental, ¿ves? O emocional para enfrentar las situaciones. Mira, en el momento en que te dicen algo que tú tienes que obedecer, no se siente bien. Pero tienes que tener la actitud que la sabiduría te da. ¿Para qué? Para obedecer. Porque la obediencia muchas veces no se va a manifestar linda, como Jesús. Mira cómo se hizo obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando él estaba ya en el momento de ir a la cruz, él le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. No se siente bien, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabiduría del cielo. Inteligencia del cielo. Que no se haga mi voluntad, papá. Tú me pusiste aquí. Yo voy a caminar como tú me estás diciendo que camine. Sabiduría del cielo. No se va a sentir bien.
Ahora, humildad. Ya dije humildad, ¿no? No, había dicho obediencia, ¿no? Sí, papá. Ok. Número 6, humildad. La humildad es la virtud que consiste en reconocer nuestros propósitos, nuestros propios límites. ¿Tú viste eso? Si tú no reconoces tus límites, ¿cómo te vas a arrepentir? Ahora, escucha esto. Nuestras debilidades y nuestra capacidad, actuando siempre con modestia y sin orgullo. ¿Tú viste eso? Esto te lo da la humildad. La humildad es una de las columnas de la sabiduría. Cuando tú reconoces tus límites, cuando tú reconoces tus caídas, tú te puedes arrepentir. Tú nunca te vas a poder arrepentir si tú no reconoces. Si tú te sientes, ¿qué te dice la sabiduría del mundo? Tú no tienes que pedir perdón. ¿Qué te dice la sabiduría del mundo? Oh, tú te mantienes orgullo. No tienes que ir. Tú sabes que te voy a decir algo bien poderoso que aplica la sabiduría de este mundo. Yo ayudé a un project manager. Este project manager estaba haciendo, el dueño de la compañía lo estaba regañando, le estaba diciendo, ¿cómo es posible de que no hayan puesto ese panel? Y están mandándome email, diciendo de que el panel lleva meses y no lo han puesto. Y este hombre no sabía qué responder. Pero en el momento yo cojo y le digo, espérate un momentico, señor David. Le dije, lo que pasa es de que nosotros estamos esperando un gore porque hubo un error de los ingenieros y lo saqué del problema. Saqué a este project manager del problema que él mismo no tenía la solución. ¿Tú sabes qué hizo este hombre, mi amor? Este hombre vino, no me dijo gracias. Me llevó a comer. Pagándome lo que yo había hecho. Sabiduría del mundo. No saben decir gracias. Ellos antes de decir gracias, te pagan. Yeah. Te pagan. Yo no me di de cuenta. Él dijo, wow, qué buena gente. Me llevó a comer. Pero el Espíritu Santo me dijo, Él te está pagando el favor que tú le diste. Para no decirte gracias. Requiere humildad. Porque si Él me dice gracias, se está rebajando. Wow. Pero dice la Biblia que se humilla, va a ser exaltado. Así es, amén. ¿Tú sabes por qué Dios lo hizo caer delante de mí? Por orgulloso. Wow. Por orgulloso. Y eso es lo que te va a pasar si tú te mantienes orgulloso. Vas a caer delante de tus enemigos. Wow. Pero Dios me hizo a mí levantar mi cabeza delante de mis enemigos. Y ahí puso dice que mi lámpara la rebosó de aceite. Levantó mesa en el desierto delante de mis angustiadores. Si tú quieres ver eso, en Cuba, los que estén conectados, si quieren ver eso, tienen que ser humildes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Señores, esto es algo tan poderoso. Dios dijo al principio, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero aquí vemos un Dios que se hizo a nuestra semejanza, se humilló hasta lo sumo y tomó tu postura de pecado, y la llevó a la cruz. Y estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. ¿Cómo puede haber orgullo en un corazón de un hijo de Dios? Desecha el orgullo. El orgullo te destruye. El orgullo te lleva por sendas de injusticia. El orgullo te lleva al camino de Satanás. Es el corazón del diablo. Suelta el orgullo en el nombre de Jesús. Ahora, número 7. Esta es la última. Misericordia. Santo Dios. Proverbios 3, del 3 al 4. Vamos un momentico a Proverbios 3. Sé que ha pasado el tiempo un poquitico, pero vamos a terminar esta palabra porque está poderosa. Mira, nunca, te está diciendo Dios, señores, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas al cuello tuyo. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás. Y hallarás. Una vez tú haces eso, una vez tú aprendes a aplicar la misericordia, una vez tu corazón se llena de misericordia, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Tú viste eso?
Esta es una columna de la sabiduría. La sabiduría de Dios. Este mundo no tiene misericordia. Mira si no tiene misericordia, que en el 2008 me fui en foreclosure por una casa. Y el año pasado me sacaron esa casa. Y me están condenando por algo que pasó más de 20 años atrás. Porque este mundo no tiene misericordia. No tiene misericordia. Es la astucia de la serpiente. Aplica la misericordia. Dice Dios, yo prefiero la misericordia que el sacrificio. Yeah. Si tú vas a hacer un sacrificio, suelta el sacrificio y haz misericordia. Aprende a sostener la mano de tu hermano. No mire su error, levántalo. Porque hay sangre sobre esa persona. Yo pagué un precio por ella. Ahora mira esto. La misericordia es la disposición, ¿ves?, para compadecerse de los sufrimientos y la escasez ajena. ¿Tú viste eso? Cuando alguien tiene menos que tú y tú le das, eso lo hace la misericordia. Cuando tú aprendes a darle al que no tiene, eso lo hace la misericordia. Eso no lo puedes hacer tú en tu propia fuerza. Eso lo hace la misericordia, la sabiduría, una de las columnas de la sabiduría de Dios. Por eso es que dice la Biblia que Dios engendró la sabiduría y a través de ella aplicó todo. Y una de las columnas es misericordia. Por eso es que la Biblia dice que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Yo voy a pagar el precio. La sabiduría, ¿ves?, aplicada al corazón hace de que tú pagues el precio. Hace de que tú inclines tu corazón. Hace de que tú puedas buscar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y cómo tú buscas a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo ames a Él con todo tu corazón. Dice que haciendo estas dos cosas vas a cumplir con todas las leyes y los profetas. Amando a Dios y amando a tu prójimo. Eso es todo. Amén. Sabiduría de lo alto. Ya para terminar. ¿Cuántos se gozaron esta palabra? Ya para terminar. Todo esto es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora escucha esto. Esto es poderoso. Pero no era el tiempo para recibirlo. Wow. Mira cómo estaba creado. Todo estaba hecho. Pero no lo podíamos recibir. Porque éramos creación. Wow. Necesitábamos ser engendrados. Y una vez fuimos engendrados, dice que lo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo vino a nosotros. Wow. Eso es Biblia. Ahora es locura para una mente entendida. Pero para la fe no. Lluvita, lo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ti, lo recibiste. Lo recibiste. No es que lo vas a recibir. Lo recibiste desde el momento en que tú confesaste a Jesús. Amén. Y recibiste al Espíritu Santo. Y eso empezó a trabajar contigo, amando, formando la vasija nueva, engendrada por Dios. Y dice que todas las cosas que estaban escritas fueron formadas en ti. No fue que fue al momento, hay un proceso, pero ya tú lo recibiste todo. Ahora tú tienes que a través de la fe ir desatando todas las cosas que están en la voluntad de Dios para tu estructura. Tú puedes ver cómo hay un edificio. ¿Qué cosa es la estructura? El plano. El plano es la estructura. Ese plano dice que ese edificio que empezaron va a tener 30 pisos. Pero están empezando ¿desde qué? Desde el fundamento. Y todo el mundo dice, wow, qué chiquitico están haciendo el edificio. No, está en la estructura. ¿Está en qué? Yo no sé si tú vas a tener 20 pisos, 30 pisos, 50 pisos, o a lo mejor 10 pisos, pero estás en la estructura. Hay un plano diseñado para ti. Eso es lo que tú recibiste, los planos. Ahora esos planos tienen que hacer que ¿qué? Que el Espíritu Santo empiece a edificar. Y empieza a hacer la estructura. Y tú estás por el tercer piso, pero ese no es tu límite. Tú tienes que llegar al 50, pero estás por el tercero. ¿Me están entendiendo? Tú tienes que entender que el Espíritu Santo está trabajando contigo a través de la sabiduría, a través del consejo, a través del conocimiento, a través de pasar por las circunstancias, a través de pasar por las adversidades. Todas esas cosas van a hacer de que la estructura no se mueva.
¿Por qué viene el viento? Oh, la estructura está siendo fuerte porque el viento no la tumbó. Los ríos, las adversidades, las cosas que vienen contra ti, porque estás cementada sobre la roca. Todo esto es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo, pero no era el tiempo para recibirlo. ¿Por qué, Geren? Porque éramos creación y no hijos. Una vez somos engendrados por Dios, tenemos la capacidad para recibir la sabiduría que viene de lo alto, para así cumplir con su ley. La razón por la que recibimos la sabiduría no es para ser más sabio que nadie, es para cumplir con la ley de Dios. Por eso es que ahora yo entiendo, de que la razón por la cual Jesús murió es para darme el acceso a mí a cumplir la ley. Wow. No podía. Era demasiado para mí. Pero ahora a través de su sangre y su sacrificio tengo el acceso. Para así cumplir con la ley y tener acceso a su plenitud. Una vez nosotros estamos ya capacitados, entramos en la plenitud. Ahora, por eso, aunque el pueblo de Israel tenía la ley, tenía los mandamientos, no los podía cumplir porque necesitaban la justificación para así recibir la sabiduría que viene de lo alto. No podían cumplir con nada que le habían diseñado. El diseño de Dios estaba en ¿qué? En espera a que venga el sacrificio perfecto. Y ese sacrificio nos iba a justificar para entrar entonces en ese plano donde ahora nosotros sí podemos cumplir con todo lo que Dios nos da. Amén. Por eso tú puedes ver que aunque vengan vientos, aunque vengan vicisitudes, aunque vengan problemas, estamos firmes y no nos destruye. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la roca. Ahora, todo esto lo recibimos gracias al sacrificio, no de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que nosotros hoy estamos recibiendo, lo recibimos gracias al sacrificio de Jesús. No el sacrificio de tu líder, no el sacrificio de tu pastor, no el sacrificio de tu esposo o tu esposa, de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo aquel que quiera quitar tus ojos de Jesús y ponerlo en el hombre, sal corriendo. Sal corriendo de toda aquella persona, porque son lobos rapaces, que lo que quieren es ¿qué? Es de que tú te debilites poniendo tus ojos en el hombre cuando están supuestos estar puestos en Jesús para esclavizarte. Lobos rapaces, sal corriendo de ahí. Padre, gracias, mi Dios, te damos por una revelación tan poderosa como esta, mi Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.